Bienvenidos a Eco de los Cuentos. Antes de sumergirnos en esta historia de misterio y redención, no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros relatos. Tu apoyo nos permite seguir dando vida a estas voces olvidadas. El viento en el Valle de las Sombras no soplaba cortaba. Era un silbido gélido que bajaba de las cumbres de granito arrastrando consigo el olor a pino viejo y a secretos enterrados bajo la nieve perpetua. En el centro de aquel valle, los habitantes se escondían tras sus ventanas de madera, observando con una mezcla de lástima y juicio el paso del carruaje desvencijado que subía hacia la cima. Allí, donde el aire se volvía tan delgado que las palabras morían antes de ser pronunciadas, vivía él, el Yasin, el hombre que la montaña se había tragado y que el dolor había devuelto convertido en piedra. Y con él, los tres frutos de su tragedia. Tres niños que, según decían las lenguas viperinas del pueblo, habían olvidado como ser humanos tras la muerte de su madre. Nadie enviaba a una mujer a la casa de El Yasin por bondad. A Télida la habían enviado como quien desecha una herramienta rota, o peor aún, como quien entrega un sacrificio para calmar a una bestia. La razón de su destierro era un susurro que todavía no se atrevía a salir a la luz, pero mientras ella apretaba su pequeño fardo de ropa contra el pecho, sus ojos oscuros no reflejaban miedo, sino una determinación gélida que rivalizaba con el invierno que la rodeaba. Lo que el valle no sabía, lo que nadie podía imaginar en aquel momento, es que esa primera semana no sería el final de Télida, sino el comienzo de un terremoto emocional que sacudiría hasta los cimientos más profundos de cada hogar en la región. El carruaje se detuvo donde el camino dejaba de serlo. El cochero, un hombre cuyo rostro parecía un mapa de cicatrices y frío, ni siquiera se bajó para ayudarla. Se limitó a señalar con el látigo una estructura de troncos negros que se aferraba a la ladera de la montaña como una garrapata hambrienta. «Es ahí», gruñó el hombre. «Si mañana por la mañana no hay humo en esa chimenea, no me molestaré en volver a buscar tus restos». Télida bajó del carruaje. El crujido de la nieve bajo sus botas fue el único saludo que recibió. El vehículo dio media vuelta con una prisa indecorosa, dejándola sola frente a la inmensidad de la naturaleza salvaje. La casa de El Yasin no era un hogar, era un monumento al abandono. La madera estaba grisácea, gastada por décadas de ventiscas, y las ventanas eran pequeñas rendijas que apenas dejaban pasar la luz. Télida caminó hacia la puerta principal. Cada paso le costaba un esfuerzo sobrehumano, como si la misma montaña estuviera tratando de empujarla hacia abajo, hacia la seguridad del valle que la había rechazado. Al llegar a la puerta, no llamó, simplemente la empujó. El chirrido de las bisagras oxidadas sonó como un lamento en el silencio absoluto de la altitud. El interior estaba sumido en una penumbra densa, cargada con el olor a sebo, cuero sin curtir y un rastro metálico de sangre de caza. En un rincón, junto a una chimenea que apenas agonizaba con unas brasas mortecinas, vio la figura. El Yasin era más grande de lo que las leyendas decían. Su espalda parecía la raíz de un árbol milenario, ancha y nudosa. Estaba sentado en un taburete tallado a mano, limpiando un cuchillo largo con un trapo sucio. No se giró al sentirla entrar. «Te han enviado tarde», dijo él. Su voz no era humana, era el sonido de dos rocas frotándose en el fondo de un barranco. «Pensé que el pueblo habría decidido dejarme morir de hambre antes que enviarme a otra alma para corromper». Télida no respondió de inmediato. Dejó su fardo en el suelo y se quitó el manto empapado por la aguanieve. Sus manos temblaban, pero no por el frío. «Mi nombre es Télida», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a las sombras de la habitación. «Y no he venido a morir, ni a ser corrompida. He venido a trabajar». El Yasin soltó una carcajada seca, carente de humor. Finalmente se giró. Su rostro estaba cubierto por una barba espesa y canosa, pero eran sus ojos los que detenían el corazón. Eran de un azul pálido, casi blancos como el hielo que se forma sobre un lago profundo. «Aquí no hay trabajo, mujer, hay supervivencia. Y dudo que alguien con tus manos finas sepa la diferencia entre ambas cosas». Fue en ese momento cuando Télida los vio.
En las sombras del altillo, 3 pares de ojos la observaban. Eran los hijos de El Yasin. Sail, el mayor, con una mirada cargada de un odio que no pertenecía a un niño de 12 años. Ayuni, la niña, cuyos cabellos eran un nido de enredos y cuya expresión era de una vacuidad aterradora. Y el pequeño Kir, que apenas tendría 5 años, acurrucado como un animal herido detrás de sus hermanos. No hacían ruido, no susurraban. Eran como espectros atrapados en un tiempo que se había detenido el día que su madre dejó de respirar. ¿Tienen hambre?, observó Télida, ignorando la hostilidad de El Yasin. Todos tenemos hambre en esta montaña, respondió él, volviendo a su cuchillo. Pero el hambre es un maestro excelente. Enseña a no esperar nada de nadie. Télida no pidió permiso. Se acercó a la cocina, que no era más que una mesa de tablones mugrientos y un par de ollas abolladas. Encontró un resto de harina de centeno y un poco de manteca rancia. El silencio en la casa era tan pesado que podía sentirse físicamente una presión en los oídos que amenazaba con asfixiarla. Empezó a trabajar. El sonido rítmico de sus manos amasando, el golpe seco de la madera contra la mesa, empezó a llenar el vacío. El Yasin la observaba de reojo con una sospecha que rozaba la paranoia. Él esperaba lágrimas, esperaba súplicas de clemencia o que ella saliera corriendo hacia la nieve, pero Télida se movía con una eficiencia mecánica, casi ritualista. A medida que la primera noche caía sobre la montaña, la oscuridad se volvía absoluta. Télida logró encender un fuego real, una llama que por primera vez en mucho tiempo no solo daba calor, sino que arrojaba luz sobre los rincones más oscuros de la miseria de aquella familia. Cuando el pan rudimentario estuvo listo, no llamó a los niños a la mesa. Sabía que eran como animales salvajes, si se acercaba demasiado rápido, huirían. Simplemente dejó los trozos de pan en un plato de madera y se retiró hacia la chimenea. Uno a uno, los niños bajaron. Sail fue el primero. Sus movimientos eran fluidos, felinos. Tomó un trozo de pan y se lo entregó a su hermana Yuni antes de probarlo él mismo. Comían en un silencio que helaba la sangre. No hubo gracias, no hubo contacto visual. El Yasin, desde su rincón, observaba la escena como si estuviera viendo una obra de teatro en un idioma extranjero. Él ya no formaba parte de esa unidad, era un satélite de dolor orbitando alrededor de los restos de su propia familia. ¿Por qué te enviaron realmente, Télida?, preguntó el Yasin cuando los niños regresaron a las sombras del altillo. Nadie del valle envía a una mujer joven y capaz a este cementerio de vivos solo por caridad. ¿Qué hiciste? ¿A quién mataste? ¿O a quién amaste que no debías? Télida se sentó en el suelo, frente al fuego. Las llamas bailaban en sus pupilas. En el valle dicen que la montaña vuelve locos a los hombres, dijo ella en voz baja. Pero la verdad es que el valle vuelve locos a todos con sus juicios y sus cercas invisibles. Me enviaron aquí porque yo era la única que no bajaba la cabeza cuando el alcalde pasaba, porque vi cosas que no debía ver en la tesorería. Me enviaron aquí para que el frío me borrara la memoria, o la vida. El Yasin guardó silencio. Por primera vez, el desprecio en sus ojos dio paso a una chispa de reconocimiento. Ambos eran parias, aunque por razones distintas. Él por su incapacidad de soltar a los muertos, y ella por su incapacidad de doblegarse ante los vivos. Esa primera noche, Télida no durmió en una cama. Se acurrucó sobre su manto cerca del hogar. El frío de la montaña intentaba filtrarse por las rendijas de las paredes, pero el fuego que ella había alimentado resistía. Sin embargo, lo que realmente la mantuvo despierta no fue el clima, sino los sonidos que empezaron a brotar del altillo pasada la medianoche. No eran llantos. Eran sonidos guturales, pequeños silbidos y golpes rítmicos contra el suelo. Los hijos de El Yasin no hablaban entre ellos, tenían su propio lenguaje de sombras, una comunicación primitiva que habían desarrollado para sobrevivir a la ausencia de amor y de palabras. Al amanecer, el valle despertó bajo una capa de niebla espesa. Desde las casas bajas, los vecinos miraban hacia la cumbre. Esperaban ver a la mujer bajando desesperada o quizás el silencio absoluto de una tragedia consumada.
pero lo que vieron fue una columna de humo blanco, firme y constante, elevándose hacia el cielo gris. Télida no solo había sobrevivido a la primera noche, había tomado posesión de su lugar en la montaña. Durante el segundo día, la transformación comenzó de manera sutil. Télida encontró un viejo cubo y bajó al arroyo congelado. Tuvo que romper el hielo con una piedra para obtener agua. Sus manos se pusieron azules, la piel se le agrietó por el contacto con el agua gélida, pero no emitió un solo quejido. Regresó a la cabaña y empezó a restregar el suelo. El Yasin la miraba como si estuviera loca. ¿Crees que la limpieza te salvará del invierno?, le espetó él mientras afilaba su hacha para salir a buscar leña. Creo que la sociedad es el nido de la desesperanza, respondió ella sin detenerse. Y si voy a vivir aquí, no permitiré que la desesperanza duerma en mi misma habitación. El Yasim salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las vigas. Los niños, que se habían mantenido escondidos, empezaron a asomarse con una curiosidad cautelosa. Télida no intentó hablarles. Sabía que las palabras eran herramientas peligrosas que ellos habían aprendido a temer. En su lugar, empezó a tararear. Era una melodía antigua, algo que su abuela le cantaba cuando el mundo todavía parecía un lugar seguro. Era una canción sin palabras, solo una vibración constante que llenaba el espacio vacío entre los muebles rotos. El pequeño Kir fue el primero en acercarse. Se sentó a 3 metros de ella, observando cómo el agua sucia se convertía en espuma bajo el efecto del jabón rústico que ella había traído consigo. Télida sacó de su bolsillo una pequeña talla de madera, un pájaro diminuto que había rescatado de su pasado, y lo dejó en el suelo, a medio camino entre ella y el niño. Luego, siguió limpiando, ignorando deliberadamente el juguete. Minutos después, la mano pequeña y sucia de Kir se cerró sobre el pájaro. No hubo sonrisa, no hubo juego, pero el niño no retrocedió. Se quedó allí, respirando el mismo aire que ella, escuchando esa melodía que parecía estar tejiendo una red invisible de protección alrededor de la cabaña. Sin embargo, la paz era frágil. Mientras Télida trabajaba, no se dio cuenta de que, desde la linde del bosque, unos ojos la observaban. No eran los ojos de El Yasim, ni los de un animal. Eran ojos que venían del valle, enviados por aquellos que querían asegurarse de que la mujer enviada cumpliera su función de desaparecer. El alcalde no estaba satisfecho con el humo en la chimenea, quería el silencio. Y si la montaña no se encargaba de ella, ellos lo harían. Al caer la tarde del segundo día, El Yasim regresó con un ciervo sobre los hombros. La sangre goteaba sobre la nieve, trazando un camino de rubíes oscuros. Entró en la cabaña y se detuvo en seco. El suelo brillaba. El olor a cerrado había sido reemplazado por un aroma fresco a pino y agua limpia. Vio a su hijo menor sentado cerca de Télida, sosteniendo el pájaro de madera. Un gruñido de advertencia salió de su garganta. «No les des cosas», dijo el Yasim, arrojando el cadáver del animal sobre la mesa recién lavada. «No les crees necesidades que la montaña no pueda satisfacer. La esperanza es lo más cruel que puedes traer a esta casa». Télida se levantó, limpiándose las manos en su delantal improvisado. Se acercó al hombre, ignorando el cuchillo que colgaba de su cinturón y la sangre que manchaba su ropa. «Lo que tú llamas esperanza, yo lo llamo dignidad, El Yasim. Y si crees que la montaña es cruel, espera a ver de lo que soy capaz yo si intentas pisotear lo poco que estos niños tienen». El duelo de miradas duró una eternidad. El gigante y la paria. La fuerza bruta contra la voluntad inquebrantable. Fue El Yasim quien desvió la mirada primero. Salió de nuevo al frío, pero esta vez no dio un portazo. La primera semana apenas comenzaba y el valle ya empezaba a sentir los ecos de algo que no podían controlar. Télida no era una víctima, era un catalizador. Y en los días que seguirían, cada uno de sus actos enviaría una onda de choque hacia abajo, hacia la gente que la había condenado, demostrando que a veces, para cambiar el mundo, primero hay que sobrevivir al fin de él en la cima de una montaña. Pero el mayor desafío no sería el frío, ni el hambre, ni el odio del pueblo. Sería el secreto que Seil, el hijo mayor, guardaba en el sótano de la cabaña.
un secreto que estaba a punto de explotar y sacudir el valle de una manera que nadie podría olvidar. Gracias por continuar con nosotros en Eco de los Cuentos. Si te está cautivando la historia de Télida y el misterio de la montaña, no olvides darle me gusta y suscribirte. Tu interacción es lo que hace que estas historias sigan viajando por el mundo. Continuamos. La tercera noche en la montaña no trajo descanso, trajo la verdad de que el silencio puede ser más ruidoso que cualquier tormenta. Télida yacía despierta, con los ojos fijos en las vigas del techo que crujían bajo el peso de la nieve acumulada. El Yasim roncaba de forma pesada en su catre al otro lado de la estancia, un sonido gutural que parecía el motor de la misma montaña. Pero por encima de ese ronquido, Télida escuchó el sonido que la había mantenido alerta desde su llegada. Un raspadito rítmico, casi imperceptible, que provenía de debajo de las tablas del suelo, justo debajo de donde los niños dormían en el altillo. Se levantó con cuidado, evitando que las maderas del piso delataran su presencia. Sus pies descalzos sentían el frío mortal de la tierra, pero su curiosidad era un fuego más intenso. Observó hacia arriba. Sail, el mayor, no estaba en su lecho. La silueta del muchacho se movía como una sombra líquida por la habitación, descendiendo por la escalera de mano con una agilidad que no parecía humana. El joven no vio a Télida, oculta tras la pesada cortina de lana que servía para dividir el espacio. Sail se dirigió hacia un rincón oscuro de la cocina, levantó una trampilla que ella no había notado durante su limpieza y desapareció en las entrañas de la casa. Télida esperó. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. ¿Qué podía esconder un niño de 12 años en un sótano olvidado? ¿Era allí donde el Yasin guardaba sus demonios o era algo más oscuro? Tras unos minutos, la curiosidad venció al sentido de la prudencia. Se deslizó hacia la trampilla y bajó los escalones de piedra fría. El aire abajo era distinto, olía a tierra mojada, a moho y a algo dulce, casi floral, que no encajaba con la aridez del invierno exterior. Al final de la escalera, una pequeña luz mortecina revelaba una escena que le cortó la respiración. Sail no estaba solo. Aigun y Kir estaban allí, sentados en círculo sobre un montón de paja seca. En el centro, no había tesoros ni armas, sino un jardín de pesadilla y belleza. Los niños habían recolectado raíces, musgos y pequeñas plantas que crecían en las grietas de las rocas y bajo la luz de unas velas de sebo robadas, estaban creando figuras. Pero no eran juguetes simples, eran representaciones exactas, casi aterradoras, de la gente del valle. Estaban hechas de barro, ramas y espinas de puercoespín. Sail sostenía una figura que se parecía asombrosamente al alcalde del pueblo. Con una lentitud ceremonial, el niño le rodeaba el cuello con una cuerda de cáñamo. No había odio en su rostro, solo una concentración fría, una justicia poética ejecutada en la oscuridad. Télida comprendió entonces por qué el valle les temía. Los niños no eran salvajes por falta de educación, eran salvajes porque habían creado su propia religión de supervivencia para procesar el dolor de ver a su madre morir mientras el pueblo les cerraba las puertas. Si el valle nos olvida, nosotros lo recordamos de otra forma, dijo Sail sin girarse. Su voz era un susurro afilado que cortó la humedad del sótano. Télida se quedó helada. No sabía que estabas despierta, pequeña sombra. No deberías estar aquí abajo, continuó el niño clavando una espina en el brazo de la figura de barro. Este es el único lugar donde somos los dueños del destino. Arriba somos los perros de El Yasim. Aquí abajo somos los jueces del valle. Télida dio un paso adelante, bajando la última grada. No mostró horror. En lugar de eso, se arrodilló junto a ellos. Tomó un poco del barro húmedo que Sail usaba y, con manos expertas, empezó a moldear algo. Los tres niños la observaron con una desconfianza absoluta. Bajo los dedos de Télida, el barro no tomó la forma de un enemigo,
sino de una flor. Una azucena silvestre, delicada y abierta. La justicia sin belleza es solo otra forma de odio, Seil, dijo ella suavemente, dejando la flor de barro en el centro del círculo. Si gastas toda tu energía en recordar a quienes te dañaron, terminarás pareciéndote a ellos. Tu madre no querría que tus manos solo supieran tejer cuerdas de ahorcado. El nombre de la madre cayó en la habitación como una piedra en un estanque. El silencio que siguió fue absoluto. Ayuni, la niña que no había emitido sonido alguno en días, extendió una mano temblorosa y tocó los pétalos de barro de la flor. Por un segundo, la oscuridad del sótano pareció menos opresiva. Pero la tregua duró poco. Un ruido estruendoso desde arriba los hizo saltar. El Yasim estaba despierto. Télida subió las escaleras a toda prisa, cerrando la trampilla justo antes de que el gigante entrara en la cocina. El hombre estaba sudoroso, con los ojos inyectados en sangre, sosteniendo su hacha de caza. Parecía que acababa de despertar de una pesadilla que aún lo perseguía. ¿Dónde están?, rugió el Yasim, mirando a Télida como si no la reconociera. Escucho sus voces. Ella está aquí, puedo oler su perfume. Télida comprendió que el Yasim sufría de fiebres de montaña o, quizás, de un delirio causado por la culpa y el aislamiento. El perfume que deseaba oler no era otro que el recuerdo de su esposa fallecida. Ella se acercó a él, sin miedo a la herramienta afilada que él blandía. No hay nadie más aquí, el Yasim. Solo el viento y nosotros, dijo ella con voz firme, tratando de anclarlo a la realidad. Baja el hacha. Estás asustando a los niños. Ellos no tienen miedo, gritó él, golpeando la mesa de madera con el mango del hacha. Ellos son de piedra, igual que yo. La montaña nos hizo de piedra para que no pudiéramos sentir el frío. En ese momento, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. No fue el viento. Eran 3 hombres del valle, encabezados por el alguacil. Venían armados con linternas y palos. Sus rostros estaban ocultos tras bufandas, pero sus ojos brillaban con esa cobardía que se convierte en valentía cuando actúan en grupo. Hemos oído los gritos desde el camino, dijo el alguacil, entrando sin invitación. Sabíamos que esto pasaría. El loco de el Yasim finalmente ha perdido el juicio. Hemos venido a llevarnos a la mujer antes de que la degüelle como a un ciervo. El valle había estado esperando una excusa. No querían salvar a Télida, querían una razón para expulsar a el Yasim de la montaña y quedarse con las tierras que, según rumores, escondían una veta de plata. La presencia de Télida era solo el catalizador que necesitaban para su intervención heroica. El Yasim se tensó, recuperando la cordura ante la presencia de los extraños. Sus músculos se hincharon bajo la camisa de lana. Fuera de mi propiedad, dijo con una voz que hizo vibrar los platos. Lo que pase bajo este techo no es asunto de los hipócritas que dejaron que mi esposa muriera de parto en la nieve porque no tenían un médico para gente de la montaña. Es asunto nuestro cuando hay peligro de asesinato, replicó el alguacil, dando un paso adelante. Mujer, ven con nosotros. Ahora, es tu única oportunidad de volver a la civilización. Télida miró a los hombres del pueblo. Vio en sus rostros la misma crueldad que la había desterrado. Vio la avaricia disfrazada de preocupación. Luego miró a el Yasim, un hombre roto, sí, pero un hombre que no fingía ser algo que no era. Y finalmente, vio a los 3 niños asomándose por la trampilla del sótano, con los ojos llenos de un terror mudo. Si ella se iba, los niños serían repartidos en orfanatos o usados como mano de obra barata en las granjas del valle. El Yasim terminaría en una celda o muerto en la nieve. No me voy, dijo Télida, colocándose al lado de el Yasim. Este hombre no me ha hecho daño. El único daño que he recibido fue el de quienes me subieron a ese carruaje con la esperanza de que nunca regresara. Los hombres del valle se quedaron desconcertados. No esperaban resistencia de la víctima. El alguacil escupió en el suelo una señal de desprecio que en esas tierras era una declaración de guerra. Si te quedas con el loco, morirás con el loco. No esperes que el valle suba a salvarte cuando el hambre apriete en enero.
Para nosotros, desde este momento, todos ustedes ya están muertos. Cuando los hombres se marcharon, el silencio que regresó a la cabaña era diferente. Ya no era un silencio de aislamiento, sino un silencio de asedio. El Yasin dejó caer el hacha y se sentó pesadamente, ocultando el rostro entre sus manos ásperas. «Has cometido un error», susurró él. «Deberías haberte ido. Ellos no olvidan un desprecio. Ahora vendrán por nosotros de formas que no puedes imaginar». «Que vengan», respondió Telida, empezando a avivar el fuego. «Al menos ahora sabemos quién es el enemigo real. Y no es la montaña, el Yasin». Esa noche, la relación en la cabaña cambió. El Yasin ya no miraba a Telida como a una intrusa, sino como a una cómplice indeseada en una batalla perdida. Pero el verdadero cambio ocurrió con los niños. Sale subió del sótano y, sin que nadie se lo pidiera, trajo una manta extra para Telida. Ayuni se sentó a sus pies y, por primera vez, dejó que la mujer le pasara un peine por el cabello enredado. El pequeño Kir se quedó dormido con el pájaro de madera apretado contra el pecho. Sin embargo, el valle no iba a quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, cuando Telida bajó al arroyo para buscar agua, encontró algo que la hizo retroceder horrorizada. El agua del arroyo, la única fuente de vida de la cabaña, estaba teñida de un color rojizo oscuro. Al subir la corriente unos metros, encontró el cadáver de una vaca vieja, claramente arrastrado hasta allí por manos humanas para contaminar el agua. Era el primer aviso. El valle quería que su muerte fuera lenta, dolorosa y silenciosa. Telida regresó a la casa con el balde vacío y el rostro pálido. Le contó a el Yasin lo que había visto. Él no se sorprendió, conocía la malicia de sus antiguos vecinos mejor que nadie. «Quieren que bajemos a suplicar», dijo él. «Quieren que nos arrodillemos en la plaza del pueblo por un trozo de pan y un trago de agua limpia. Entonces les daremos algo que no esperan», dijo Telida con una luz peligrosa en sus ojos. «Si ellos quieren jugar con la muerte, les enseñaremos lo que la montaña ha aprendido sobre ella. Sei, trae las figuras de barro que tienes en el sótano. Es hora de que el valle vea sus propios rostros». La cuarta noche de la primera semana estaba por comenzar. El plan de Telida era arriesgado. Iba a bajar al pueblo bajo el amparo de la oscuridad, no para pedir ayuda, sino para dejar un mensaje que sacudiría al valle hasta la médula. No usaría armas, usaría el miedo que ellos mismos habían sembrado. Mientras preparaba su descenso, Telida descubrió algo más en la habitación de los niños. Bajo el colchón de Ayuni encontró un diario. No estaba escrito con letras, sino con dibujos. Dibujos que mostraban que la madre de los niños no había muerto simplemente por el frío o el parto. Había dibujos de hombres con antorchas, de una discusión cerca del acantilado y de una caída. El corazón de Telida se detuvo. El Yasin no era el único que guardaba secretos. Los niños habían presenciado un crimen que el valle había intentado enterrar bajo la nieve. Y ahora ella tenía la prueba en sus manos. Lo que hizo esa noche no solo sacudió al valle, sino que cambió el destino de todos para siempre. El enfrentamiento final estaba cerca, y la primera semana de Telida en la montaña se convertiría en la leyenda más oscura y brillante de toda la región. La tensión en la montaña está a punto de desbordarse. Si quieres saber cómo terminará este duelo entre la voluntad de Telida y la crueldad del valle, asegúrate de estar suscrito y de haber activado la campana de notificaciones. Cada me gusta ayuda a que estas crónicas de resistencia lleguen a más oídos. Continuamos con el relato. El descubrimiento del diario de dibujos de Ayuni cambió el aire dentro de la cabaña. Ya no se trataba solo de sobrevivir al hambre o al frío, ahora se trataba de una justicia que clamaba desde el fondo de un abismo de años de silencio. Telida sostenía las páginas amarillentas cerca de la luz del hogar, y sus dedos temblaban. Los trazos de la niña eran crudos, violentos, hechos con carbón y pigmentos vegetales. En ellos se veía a una mujer, la madre, de largos cabellos representados por líneas onduladas, rodeada por tres figuras masculinas que no tenían rostro, pero que portaban el emblema del Consejo del Valle en sus ropajes. La última página era la más aterradora. La mujer cayendo por el desfiladero del eco, mientras las tres figuras observaban desde arriba con las manos vacías de auxilio. El Yasim entró en la estancia, cargando un fardo de leña húmeda.
Al ver a Télida con el cuaderno, se quedó petrificado. El peso de la madera pareció multiplicarse y por un momento el gigante de la montaña pareció un hombre pequeño y vulnerable. «No deberías haber visto eso», dijo él con una voz que era apenas un soplido. «He pasado años intentando que olviden. He intentado que el silencio de la montaña borrara esas imágenes de sus cabezas. Por eso no les dejo hablar. Si no hay palabras, el recuerdo no puede convertirse en veneno». Télida se levantó, cerrando el diario con firmeza. «Te equivocas, Eliasim. El silencio no borra el veneno, lo fermenta. Tus hijos no están olvidados, están atrapados en ese momento. Y el valle lo sabe. Saben que ellos vieron lo que pasó y por eso los han dejado morir de hambre aquí arriba. No es negligencia, es un asedio para eliminar a los testigos». El montañés dejó caer la leña y se acercó al fuego, estirando sus manos agrietadas hacia las llamas. Eran 3 de ellos: el alcalde, el alguacil y el antiguo boticario. Mi esposa, Miriam, descubrió que estaban desviando los fondos destinados al refugio de invierno para comprar tierras en el sur. Ella los enfrentó en el desfiladero. Yo llegué tarde. Siempre llego tarde. Cuando los encontré, ellos dijeron que ella se había resbalado por el hielo. ¿Quién le iba a creer a un hombre que prefiere la compañía de los lobos antes que la de los hombres? Yo te creo, dijo Télida, colocando una mano sobre el hombro endurecido de Eliasim. Y ellos también lo creen porque tienen miedo. El agua contaminada, las amenazas del alguacil. Están perdiendo los nervios porque yo estoy aquí y no me he rendido. En ese momento, Seil bajó del altillo. Ya no se movía como una sombra furtiva, sino con la espalda recta. Había escuchado todo. En sus manos traía un saco pequeño, donde las figuras de barro que Télida había visto en el sótano chocaban entre sí con un sonido seco. «Es hora, ¿verdad?», preguntó el niño. Sus ojos, antes llenos de un odio ciego, ahora brillaban con el fuego de un propósito. «El valle tiene que despertar». Télida asintió. El plan que había formulado no incluía hachas ni fuego, sino algo mucho más poderoso en una comunidad construida sobre la apariencia y el secreto. La verdad visual. Esa noche, mientras una tormenta de nieve empezaba a gestarse en las cumbres, Télida y Sai iniciaron el descenso hacia el pueblo. Eliasim se quedó atrás para proteger a los más pequeños. Con su hacha apoyada contra la puerta y una mirada que advertía que nadie entraría con vida en esa cabaña si intentaban aprovechar la ausencia de los otros. El camino hacia abajo era un laberinto de sombras y hielo. Télida y el niño se movían en un silencio absoluto, utilizando los senderos de los cazadores que solo él conocía. Cada vez que el viento soplaba con fuerza, se ocultaban tras los troncos de los alerces milenarios. El frío calaba hasta los huesos, pero el calor de la indignación los mantenía en marcha. Cuando finalmente llegaron a las afueras del pueblo, el lugar parecía una estampa de paz hipócrita. Las chimeneas soltaban humo tranquilo y las luces de las lámparas de aceite brillaban tras las ventanas decoradas. Nadie imaginaría que, en esa comunidad, se había orquestado el asesinato de una madre y el destierro de sus hijos. «Escúchame bien», Seil susurró Télida, mientras se agazapaban tras la valla de la plaza principal. «No busques venganza física. La venganza se consum rápido. Nosotros buscamos justicia, y la justicia es eterna. Deja las figuras donde te dije». Seil se escabulló con la destreza de un animal nocturno. Mientras tanto, Télida se dirigió hacia la puerta de la iglesia, el edificio más alto y central del valle. En su interior, el consejo estaba reunido en una sesión secreta, probablemente discutiendo cómo dar el golpe final a la familia de la montaña ahora que el agua del arroyo estaba envenenada. Télida no entró por la puerta principal. Rodeó el edificio y subió por una escalera de servicio que conducía al campanario. Desde allí tenía una vista completa de la plaza. Con manos expertas, empezó a desplegar una serie de sábanas blancas que había traído en su fardo. No eran simples telas. Durante las tardes de esa semana, mientras los niños dormían, ella había usado el carbón del hogar para pintar en ellas las escenas del diario de Ayoni. Pero a una escala monumental. Eran los dibujos de la niña, amplificados y cargados de una fuerza visual que resultaba insoportable de ignorar. Abajo, en la plaza, Seil terminó su tarea. En cada umbral de las casas de los 3 implicados, el alcalde, el alguacil y el boticario, colocó las figuras de barro.
pero no estaban solas. Las rodeó con ramas de tejo, el árbol de los muertos, y les puso una pequeña nota que simplemente decía: la montaña tiene ojos, y el eco tiene memoria. De repente, Télida tiró de la cuerda de la campana. El sonido metálico y pesado rompió la calma de la noche, resonando en las paredes del valle como un trueno. Una vez, 2 veces, 3 veces. El toque de rebato, la llamada de emergencia que solo se usaba en caso de incendio o invasión. Las puertas empezaron a abrirse. Los aldeanos salieron a la calle cubriéndose con mantas, confundidos y asustados. El alcalde, un hombre gordo y de rostro rojizo llamado Megnas, salió de la iglesia junto a sus cómplices. Todos miraron hacia arriba, hacia donde provenía el sonido. Y entonces, las sábanas se desplegaron desde el campanario. La luz de las antorchas de los vecinos iluminó los dibujos. Eran las imágenes de la caída, del crimen, de la traición. El silencio que se apoderó de la plaza fue más aterrador que cualquier grito. Era el silencio de una culpa colectiva que finalmente era puesta bajo la luz pública. Los rostros de Megnas y el alguacil se pusieron cenicientos. «Es una bruja», gritó el alcalde, señalando hacia el campanario. «La mujer que enviamos a la montaña ha vuelto loca y está intentando sembrar el caos. Atrápenla». Pero nadie se movió. Los aldeanos miraban las sábanas y luego las figuras de barro que Seil había dejado en las puertas. La simbología era demasiado clara. En un pueblo pequeño, los secretos son como grietas en una presa. Una vez que empieza a salir el agua, nada puede detener la inundación. «No soy yo quien ha perdido el juicio». Megnas, la voz de Télida, bajó desde el campanario, clara y cortante como el hielo. «Es este valle el que perdió su alma hace 7 años. El eco de la montaña no olvida y hoy, el eco ha bajado a cobrar su deuda». El alguacil, un hombre violento que no sabía procesar el miedo de otra forma que no fuera con la fuerza, sacó su arma y empezó a correr hacia la escalera del campanario. Pero antes de que pudiera poner un pie en el primer escalón, una figura emergió de las sombras del callejón. Era el Yasin. No había podido quedarse en la cabaña. Su instinto de protección lo había llevado a seguir a Télida y a su hijo en las sombras. No traía su hacha de caza, traía algo mucho más pesado. La prueba definitiva. En sus manos alzaba un pequeño relicario de plata que había pertenecido a su esposa y que él había encontrado esa misma tarde enterrado cerca del arroyo envenenado, probablemente caído del bolsillo de uno de los hombres que fue a contaminar el agua. Dentro del relicario, además de la foto de Miriam, había un documento doblado. El registro de las tierras que Megnas había robado. 7 años, Megnas, dijo el Yasin, su voz retumbando como un desprendimiento de rocas. 7 años pensando que yo era el monstruo porque no pude salvarla. Pero el monstruo siempre estuvo aquí, sentado en la primera fila de la iglesia. La multitud empezó a murmurar. La autoridad del alcalde se desmoronaba por segundos. El boticario, el más débil de los 3, cayó de rodillas, sollozando y confesando entre dientes que él solo había mirado, que él no la empujó. Esa confesión fue la chispa que incendió el polvorín. Lo que sucedió después sacudió al valle más que cualquier tormenta. Los aldeanos, cansados de los abusos de poder y conmovidos por la visión de los dibujos de los niños, se volvieron contra sus líderes. No hubo necesidad de violencia por parte de Télida o el Yasin. La verdad hizo el trabajo sucio. Sin embargo, en medio del caos, el alguacil logró escabullirse hacia los establos. Sabía que, si no escapaba en ese momento, terminaría en la horca. Pero Seil lo estaba esperando. El niño no tenía un cuchillo, tenía una de las figuras de barro del alguacil. Cuando el hombre pasó a su lado, Seil simplemente dejó caer la figura al suelo, rompiéndola en 1000 pedazos frente a sus ojos. El alguacil, preso de una superstición irracional y del pánico, tropezó con su propia capa y cayó pesadamente sobre un rastrillo de hierro. La primera semana de Télida en la montaña estaba llegando a su fin y el valle ya no era el mismo. Pero mientras los culpables eran rodeados por la gente del pueblo, Télida bajó del campanario y se encontró con los ojos de el Yasin. No hubo celebración. Había una tristeza infinita por los años perdidos,
por la infancia robada de los niños y por la mujer que ya no volvería. ¿Se ha acabado?, preguntó el Yasim, mirando el amanecer que empezaba a teñir de rosa las cumbres nevadas. No, respondió Télida, mirando hacia la montaña donde Kiri y Youni esperaban. Esto es solo la limpieza del terreno. Ahora tenemos que construir un hogar sobre las cenizas de este secreto. Pero la sacudida al valle no terminó con las detenciones. Algo más ocurrió esa mañana. Ayuni, la niña que no hablaba, bajó por el sendero sola, cargando al pequeño Kir. Se detuvo en la entrada de la plaza, frente a toda la multitud. Respiró hondo el aire frío del valle. Por primera vez en 7 años, abrió la boca para pronunciar una palabra. Esa palabra no fue un grito de odio, ni una acusación. Fue algo que dejó a todos los presentes con el corazón encogido y que cambiaría la relación entre la montaña y el valle para siempre. El silencio que siguió a la llegada de Ayuni a la plaza fue tan absoluto que se podía escuchar el crujido de la nieve bajo sus pequeños pies. La niña, cuyos ojos habían sido testigos de lo innombrable, se detuvo frente a la multitud que aún rodeaba al alcalde y al alguacil. Todos los presentes, desde los campesinos más rudos hasta las mujeres que antes bajaban la vista, estaban petrificados. El Yasim dio un paso adelante con el alma en un hilo, temiendo que la fragilidad de su hija se rompiera ante tanta presión. Ayuni miró a su padre, luego a Télida y finalmente al pueblo que los había abandonado. Abrió los labios agrietados por el frío y con una voz que sonó como el primer deshielo de la primavera, pronunció una sola palabra: justicia. No fue un susurro, fue una declaración de existencia. Con esa palabra, el hechizo de silencio que el Yasim había impuesto sobre su casa para protegerlos se hizo añicos. Ayuni no solo estaba pidiendo un castigo para los culpables, estaba reclamando su lugar en el mundo, su derecho a ser escuchada, después de 7 años de entierro en vida. El pequeño Kir, aferrado a su mano, la miró con asombro y por primera vez en su corta vida, una sonrisa tímida cruzó su rostro al entender que el miedo ya no era el único lenguaje que conocían. Sin embargo, el valle es un lugar de raíces profundas y memorias cortas cuando conviene. Aunque el alcalde Mennas y sus cómplices fueron llevados a las celdas de piedra bajo el ayuntamiento, el resentimiento de los aldeanos no desapareció por arte de magia. Muchos se sentían avergonzados de su propia cobardía. Y la vergüenza, a menudo, se disfraza de hostilidad. Mientras Télida y la familia de El Yasim regresaban a la montaña esa mañana, las miradas que recibían ya no eran de desprecio absoluto, sino de un temor reverencial que era casi igual de aislante. No esperes que nos traigan pasteles mañana, dijo el Yasim mientras subían la pendiente hacia la cabaña. El valle odia a los criminales, pero odia aún más a quienes les recuerdan que ellos no hicieron nada para detenerlos. Télida, que cargaba al pequeño Kir sobre sus hombros, miró hacia la cima. No necesito sus pasteles, el Yasim. Necesito que esta montaña sea un hogar, no una fortaleza. El aire aquí arriba está limpio por fin, pero la casa sigue oliendo a tristeza. La segunda semana comenzó con un desafío diferente. Ya no luchaban contra los hombres del valle, sino contra el legado del dolor que habitaba entre las 4 paredes de troncos negros. Télida sabía que, para que los niños sanaran de verdad, la cabaña debía transformarse. No bastaba con restregar el suelo o lavar la ropa. Necesitaban luz. Vamos a abrir ventanas, le anunció Télida el lunes por la mañana, mientras el sol se filtraba tímidamente entre las nubes. La montaña es demasiado fría para ventanas grandes, protestó el Yasim, quien seguía aferrado a sus viejas costumbres de supervivencia. El calor se escapará y moriremos congelados antes de que llegue febrero. Si no dejamos entrar la luz, moriremos de oscuridad mucho antes, replicó ella, entregándole un mazo. Si eres capaz de derribar un árbol de un solo hachazo, eres capaz de abrir un hueco en esta pared. Confía en mí. Bajo la dirección de Télida, la cabaña empezó a cambiar de piel. Seil ayudaba a su padre a tallar marcos de madera nuevos, mientras Ayuni y Télida recolectaban resina de pino para sellar las grietas. Pero el cambio más profundo no fue físico, fue la voz. Ayuni había empezado a hablar, y aunque sus frases eran cortas y espaciadas, eran como gotas de agua en un desierto. Empezó a preguntarle a Télida sobre el mundo más allá del valle.
sobre las ciudades donde la gente no se escondía del viento y sobre las bibliotecas llenas de libros que contenían todos los secretos del universo. Sin embargo, el pasado no se rinde fácilmente. Una tarde, mientras el Yasim y Sail estaban en el bosque buscando madera, un grupo de hombres del valle subió a la cabaña. No venían armados, pero sus rostros estaban sombríos. Eran los familiares del antiguo boticario y del alguacil. «Venimos a reclamar lo que es nuestro», dijo el hermano del alguacil, un hombre llamado Silas. «Megnas podrá estar en la cárcel, pero las deudas de esta tierra siguen vigentes. El Yasim no ha pagado los impuestos del pasto en 5 años. Si no pueden pagar ahora mismo, la ley dice que la montaña pasa a manos del consejo. Y el consejo somos nosotros ahora». Télida salió al porche, interponiéndose entre los hombres y la puerta donde Ayun y Kir escuchaban escondidos. «Ustedes no vienen por impuestos», dijo ella con una calma que los puso nerviosos. «Vienen por la plata. Creen que porque Megnas está encerrado, el secreto de la veta mineral les pertenece a ustedes». Silas se puso rojo de ira. «No te metas en asuntos de hombres, mujer enviada. Eres una extraña aquí. El hecho de que hayas destapado a Megnas no te da derechos sobre nuestras tierras. Esta tierra es del Yasim por derecho de sangre y de sudor», respondió Télida. «Y si quieren hablar de deudas, hablemos de la indemnización que este valle le debe a estos niños por la muerte de su madre y por 7 años de abandono. Si sumamos eso, me parece que son ustedes quienes deberían estar pagando». Los hombres murmuraron, pero la lógica de Télida era un escudo difícil de romper. No obstante, ella sabía que, legalmente, estaban en una posición precaria. El Yasim, en su dolor, había ignorado toda burocracia, y en un mundo de papeles y sellos, el dolor no cuenta como moneda de cambio. Cuando los hombres se marcharon prometiendo volver con una orden judicial, Télida supo que la batalla por la montaña acababa de entrar en una fase mucho más peligrosa. La fase legal. Esa noche, cuando el Yasim regresó, Télida le explicó la situación. El gigante se sentó a la mesa, derrotado. «Tienen razón», susurró. «No tengo ni una moneda de oro a mi nombre. He vivido de la caza y del trueque. Si el juez del distrito viene, nos echarán a la nieve». Télida guardó silencio un momento, observando el diario de Ayuni, que aún descansaba sobre la repisa. «No necesitamos oro, el Yasim. Necesitamos la verdad completa. Dijiste que Miriam descubrió que desviaban fondos. ¿Dónde están las pruebas? Megnas no las destruiría un hombre, así guarda pruebas para usarlas contra sus propios socios si las cosas van mal». El Yasim levantó la cabeza. Había una caja. Miriam solía decir que Megnas la escondía en el sótano de la vieja botica, detrás de una pared de ladrillos falsos. Pero entrar allí ahora es imposible, está vigilado por los hombres de Silas. Fue entonces cuando Sail, que había estado escuchando desde la escalera, intervino. «Yo puedo entrar. Conozco los túneles de drenaje que pasan por debajo de la botica. Los usaba para esconderme cuando bajaba al pueblo a buscar comida. Nadie me verá». «Es demasiado peligroso», dijo el Yasim con firmeza. «No perderé a nadie más por culpa de ese dinero maldito. Ya nos han quitado todo lo que podían quitarnos, padre», dijo Sail, y su voz ya no era la de un niño, sino la de un joven que había crecido demasiado rápido. «Deja que esta vez peleemos con sus propias armas». La tensión en la cabaña era palpable. Télida sabía que Sail tenía razón, pero también entendía el miedo de el Yasim. Sin embargo, no tenían otra opción. El valle no se detendría hasta verlos mendigando fuera de la montaña. Decidieron que el plan se ejecutaría esa misma noche, bajo la cobertura de una neblina que empezaba a subir desde el río. Mientras Sail se preparaba, Télida se acercó a el Yasim en la oscuridad del porche. «¿Estás asustado?», le dijo suavemente. «Toda mi vida ha sido una serie de pérdidas», Télida respondió él, mirando hacia las sombras del bosque. «Desde que llegaste, me has dado algo que no quería volver a tener: esperanza. Y la esperanza pesa más que cualquier roca. Si algo le pasa a Sail, no podré soportarlo». Télida tomó su mano, una mano que era como corteza de roble, llena de cicatrices y fuerza. «Sail no es como tú, el Yasim. Él no lleva el peso del pasado en su espalda, él lleva el deseo de un futuro.
Confía en él, igual que confiaste en mí cuando decidiste no echarme la primera noche. Sale partió hacia el valle, desapareciendo entre los árboles como un fantasma de la nieve. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Télida. Se quedó junto al fuego con Ione y Kyr contándoles historias de héroes que no necesitaban espadas, sino ingenio. Ione escuchaba con una intensidad devoradora, absorbiendo cada palabra, mientras Kyr dibujaba pájaros de madera en un trozo de papel viejo. A mitad de la noche, un sonido extraño llegó desde el exterior. No era el viento ni el crujir de la madera. Era un silbido largo, una señal que Sale y su padre habían usado durante años para comunicarse en la caza. El Yasin saltó de su asiento y corrió hacia la puerta. Sale apareció entre la niebla, empapado y temblando de frío, pero con una pequeña caja de hierro bajo el brazo. Entró en la cabaña y la dejó sobre la mesa con un golpe seco. La tengo, dijo, antes de colapsar en un banco de madera, mientras Ione le traía una manta caliente. El Yasin forzó la cerradura de la caja con su cuchillo. Al abrirla, el contenido no era oro, sino algo mucho más valioso. Un fajo de cartas y registros contables detallados. Eran las pruebas de que, no solo Megnas, sino también Silas y otros 3 hombres importantes del valle, habían estado involucrados en una red de contrabando y robo de tierras que se extendía por años. Pero había algo más, un documento con el sello oficial del gobernador Vigel que declaraba que la montaña de El Yasin era una reserva protegida debido a su importancia hídrica para la región. Lo que significaba que nadie podía reclamar impuestos ni expropiarla. Megnas lo había ocultado para presionar a El Yasin a vender. «Tenemos el valle en nuestras manos», susurró El Yasin, hojeando los papeles con incredulidad. «No», corrigió Télida, mirando a los 3 niños que se agrupaban alrededor de la mesa. «Tenemos nuestra libertad. Ahora, la pregunta es qué vamos a hacer con ella, porque el valle todavía no sabe que su destino ya no se decide en la plaza del pueblo, sino aquí arriba, en esta cabaña». Pero el triunfo era agridulce. Al amanecer, un grupo mucho más grande de hombres empezó a subir por el camino, esta vez acompañados por un oficial del distrito que Silas había traído para ejecutar el desahucio. Venían convencidos de que esa sería la última mañana de la familia en la montaña. Lo que no sabían era que Télida los estaba esperando en el límite de la propiedad, no con súplicas, sino con un documento en la mano y una mirada que prometía que el verdadero terremoto para el valle apenas estaba por comenzar. La mujer enviada estaba a punto de demostrar que no era solo una invitada en esa historia, sino la arquitecta de un nuevo orden que sacudiría no solo al valle, sino a toda la provincia. Si estás disfrutando de la transformación de Télida y la lucha de El Yasin, por favor, dale me gusta y suscríbete. Tu apoyo nos permite seguir creando estos mundos para ti. Continuamos. El aire de la mañana estaba cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara. El grupo encabezado por Silas y el oficial del distrito, un hombre de uniforme impecable y rostro de cera llamado Juez Valerius, avanzaba por el sendero con la arrogancia de quienes se creen dueños de la ley. Tras ellos, una decena de hombres del valle cargaban cuerdas y tablones listos para clausurar la cabaña que, según ellos, era un foco de locura y deudas. Télida no los esperó en el porche. Caminó 100 metros cuesta abajo, deteniéndose justo donde el bosque se abría para revelar la propiedad. El Yasin estaba a unos pasos detrás de ella, con los brazos cruzados, una montaña humana que no necesitaba armas para intimidar. Sale y Ione observaban desde la distancia, con el pequeño Kyr protegido tras ellos. La imagen era poderosa. La mujer enviada, que el valle esperaba ver rota y suplicante, estaba de pie, firme, con un sobre de cuero bajo el brazo. «Deténganse», la voz de Télida no fue un grito, pero cortó el murmullo de los hombres como una guadaña. El juez Valerius se detuvo, ajustándose sus anteojos. «Señora, tengo una orden de ejecución por impago de tributos y ocupación ilegal de tierras comunales. Por favor, hágase a un lado para que podamos proceder con el embargo de la propiedad y el traslado de los menores a un centro de tutela en la capital». Silas sonreía con una malicia mal disimulada. «Ya te lo dije, extraña. La montaña no perdona deudas y el valle tampoco.
Télida extendió el sobre hacia el juez. Antes de que den un solo paso más en esta tierra, sugiero que esto no son solo los registros de propiedad, son las confesiones que Megnas dejó por escrito antes de ser arrestado, junto con la correspondencia que mantuvo con ciertos hombres que hoy están aquí presentes. El juez, con un suspiro de fastidio, tomó los papeles, pero a medida que sus ojos recorrían las líneas escritas con la caligrafía nerviosa de Megnas y los sellos oficiales ocultos, su postura cambió. Su espalda se enderezó y su rostro, antes indiferente, se tornó severo. Miró a Silas, luego a los hombres del pueblo y finalmente a Télida. ¿Dónde consiguió esto?, preguntó Valerius en un susurro. La montaña guarda lo que el valle intenta enterrar, respondió Télida. Esos documentos prueban que esta tierra nunca fue comunal. Fue declarada reserva de la corona hace una década, y los impuestos que el Yasim supuestamente debe fueron inventados por Megnas y sus socios para forzar su salida. De hecho, es el Consejo del Valle quien debe a este hombre 10 años de rentas por el uso de los manantiales que nacen en su propiedad. Silas dio un paso adelante, con el rostro congestionado. Es mentira. Esos papeles son falsificaciones de una bruja. Juez, no la escuche. Silencio. Silas lo ordenó el juez Valerius con una autoridad gélida. Estos sellos son auténticos. Y aquí hay una lista de nombres. Tu nombre, de hecho, figura como el principal beneficiario del desvío de los granos del invierno pasado. El giro fue tan súbito que los hombres del valle empezaron a retroceder, mirándose unos a otros con desconfianza. La turba que venía a ejecutar un desahucio se convirtió en un grupo de acusados potenciales. Pero Télida no había terminado. Sabía que la ley en el papel era una cosa y la justicia en el corazón de la gente era otra. Juez, continuó Télida, hoy es el día del mercado mayor en el valle. Todo el pueblo está reunido. Si realmente busca que la ley prevalezca, no ejecute este desahucio aquí arriba en el silencio del bosque. Hagámoslo abajo, frente a todos. Deje que el pueblo vea quiénes son sus verdaderos líderes. Valerius, un hombre que a pesar de su frialdad valoraba su reputación por encima de todo, asintió lentamente. Tienes razón. Si estas pruebas son lo que parecen, el escándalo es de proporciones regionales. Bajaremos al pueblo. Silas, estás bajo custodia administrativa hasta que se aclaren estos registros. El descenso fue una procesión surrealista. El oficial del distrito delante, los acusadores convertidos en prisioneros en el medio, y la familia de la montaña cerrando la marcha. El Yasim caminaba con una dignidad que no había sentido en años. No era la dignidad del que gana una pelea, sino la del que recupera su nombre. Cuando llegaron a la plaza del mercado, el bullicio se detuvo en seco. Los puestos de frutas, las mesas de telas y los corrales de animales quedaron olvidados mientras la multitud se agolpaba para ver a la extraña comitiva. El juez Valerius subió al estrado de piedra desde donde se anunciaban los edictos. Habitantes del Valle de las Sombras. Tronó la voz del juez. Se me ha presentado evidencia de una conspiración que ha podrido las instituciones de este pueblo durante casi 10 años. Megnas no actuó solo. Silas y otros miembros del consejo han utilizado el miedo y la mentira para robar no solo a un hombre de la montaña, sino a cada uno de ustedes. El juez empezó a leer los registros contables. Leyó cómo el dinero para el nuevo puente había ido a parar a las cuentas de Silas. Leyó cómo las raciones de emergencia se vendían en secreto a otras provincias mientras las familias del valle pasaban hambre. Pero lo más impactante fue cuando leyó el informe oficial sobre la muerte de Miriam. Miriam no murió por un accidente, dijo Valerius, su voz resonando en cada rincón de la plaza. Los documentos aquí presentes, firmados por el boticario en un momento de arrepentimiento antes de su huida, confirman que fue empujada para evitar que entregara estas mismas pruebas al juez anterior. Un rugido de indignación surgió de la multitud. Las mujeres empezaron a llorar y los hombres apretaron los puños. El Yasim, de pie junto al estrado, cerró los ojos. Por fin, la verdad que él había intentado ahogar en alcohol y silencio era reconocida por el mundo.
No era un loco, era una víctima. Y sus hijos no eran salvajes, eran sobrevivientes. En medio del caos, Silas intentó saltar del estrado para perderse entre la gente, pero la multitud, la misma que antes lo respetaba por miedo, le cerró el paso. Fue entonces cuando ocurrió lo que realmente sacudió al valle. Télida subió al estrado. No pidió silencio, simplemente esperó a que se lo dieran. Su presencia tenía una cualidad magnética, la de alguien que ha cruzado el fuego y ha vuelto para contarlo. Escúchenme, dijo ella, y la plaza se sumió en un silencio sepulcral. Durante una semana, me enviaron a esa montaña esperando que el frío me matara o que el miedo me hiciera huir. Me enviaron como un castigo, pero lo que encontraron fue un espejo. En Eliasim y sus hijos, ustedes vieron su propia culpa y por eso quisieron borrarlos de la faz de la tierra. Miró directamente a los ojos de los ancianos del pueblo. La justicia que el juez Valerius dictará hoy es necesaria, pero no es suficiente. El valle le debe a esta familia 7 años de vida. 7 años en los que estos niños crecieron pensando que el mundo era un lugar oscuro y cruel. Hoy, el mercado del valle no trata de vender lana o carne. Trata de decidir qué clase de personas quieren ser a partir de ahora. Un hombre anciano, el carpintero del pueblo que había conocido a Miriam desde niña, se adelantó. Tiene razón, señora. Hemos sido cobardes. Hemos dejado que la sombra de Megnas nos cegara porque era más fácil mirar hacia otro lado que enfrentar la verdad. El hombre se volvió hacia Eliasim y, en un gesto que dejó a todos en shock, se arrodilló. Perdónanos, Eliasim, por Miriam y por lo que te hicimos pasar. Uno a uno, los habitantes del valle empezaron a imitar el gesto. No era un acto de humillación, sino de expiación. Eliasim miraba la escena con incredulidad. Sail y Agauni se acercaron a su padre, tomando sus manos. Por primera vez, el muro de aislamiento que rodeaba a la familia se derrumbó, no por la fuerza, sino por el perdón. Sin embargo, Télida sabía que el perdón sin restitución era solo una emoción pasajera. Se acercó al juez Valerius y le susurró algo al oído. El juez asintió. Por orden de este tribunal, anunció Valerius, todas las propiedades confiscadas a Silas y Megnas serán puestas en un fondo de fideicomiso para la educación y el bienestar de los hijos de Eliasim. Además, se le otorga a la familia el derecho perpetuo de peaje sobre el agua mineral de la montaña, lo que los convierte, de hecho, en los protectores de la riqueza del valle. La multitud aplaudió, pero fue un aplauso diferente, solemne. El valle había sido sacudido, pero no destruido, había sido purgado. Al caer la tarde, la familia comenzó el ascenso de regreso a la cabaña. No iban solos. Una decena de hombres y mujeres cargaban suministros, telas nuevas, herramientas y, lo más importante, semillas para la primavera. El valle ya no les enviaba para deshacerse de ellos, subían para ayudarlos a reconstruir. Pero mientras caminaban, Télida se detuvo un momento y miró hacia atrás, hacia las luces del pueblo que empezaban a encenderse. Sintió una punzada de inquietud. La victoria era grande, pero sabía que el poder, cuando se le quita a hombres como Megnas, no desaparece, simplemente busca nuevas manos para aferrarse. Y aunque Silas estaba encadenado, había otros que aún observaban desde las sombras de las mansiones del sur del valle. Hombres que no estaban dispuestos a dejar que una mujer enviada y un montañés controlaran la fuente de agua más valiosa de la provincia. ¿En qué piensas?, preguntó Eliasim, poniéndose a su lado. Su voz era ahora tranquila, casi cálida. Pienso en que hoy hemos ganado una batalla, pero hemos despertado a enemigos más grandes que un simple alcalde de pueblo, respondió Télida. Pero hoy, al menos, dormiremos con las ventanas abiertas. Esa noche, la cabaña de la montaña no estaba a oscuras. Las velas brillaban en cada habitación y por primera vez se escucharon risas reales. Kir jugaba con su pájaro de madera, pero ahora tenía otros juguetes nuevos. Agauni leía en voz alta un libro que el carpintero le había regalado. Seila afilaba sus herramientas, pero no para la guerra, sino para la construcción. Sin embargo, el mayor impacto de esa primera semana estaba por revelarse, porque mientras el valle intentaba sanar, un mensajero a caballo llegaba a la frontera del distrito con una orden sellada con cera roja, la marca del gobernador supremo. La noticia de lo ocurrido en el Valle de las Sombras había viajado rápido.
Y lo que contenía ese mensaje cambiaría la vida de Télida de una forma que ella jamás imaginó cuando subió a aquel carruaje hace 7 días. La verdadera identidad de Télida, el secreto por el cual fue realmente enviada a esa montaña, estaba a punto de colisionar con su presente. Porque Télida no era una simple empleada de la tesorería. Era la única heredera de una estirpe que el gobernador creía haber extinguido, y su estancia en la montaña no había sido un castigo al azar, sino un intento de ejecución disfrazado de exilio. ¿Quién es realmente Télida y por qué su linaje es una amenaza para el gobernador? ¿Podrá la familia de la montaña protegerla ahora que el mundo entero sabe dónde está? No te pierdas la parte 6, el gran final de esta epopeya, donde el eco de la montaña se convertirá en un grito de libertad que resonará en todo el reino. La paz que había descendido sobre la cabaña tras el enfrentamiento en el mercado era una paz engañosa, como el silencio que precede a una avalancha. Mientras el valle celebraba la caída de Megnas y Sailas, Télida permanecía sentada frente al fuego, observando el sobre de cuero que contenía no solo las pruebas contra el consejo, sino el rastro de su propia existencia. Ella sabía que el jinete que se aproximaba por el camino del sur no traía felicitaciones, sino el final de su anonimato. El Yasin la observaba desde la sombra de la cocina. Había aprendido a leer los silencios de Télida mejor que cualquier libro. «No eres una contadora de la tesorería, ¿verdad?», preguntó él, su voz suave pero cargada de una nueva certidumbre. Una contadora no sabe cómo movilizar a un pueblo entero, ni mira a un oficial del distrito con el desprecio de quien ha nacido para mandar sobre ellos. Télida suspiró y por primera vez en toda la semana, sus hombros se hundieron bajo un peso invisible. Mi nombre real no importa, el Yasim. Lo que importa es lo que represento. En la capital me llamaban la voz de plata. Mi padre era el archivero real, el hombre que custodiaba los testamentos y los linajes de todo el reino. Cuando el actual gobernador supremo tomó el poder, mi padre fue el primero en morir porque sabía que el gobernador no era el heredero legítimo, sino un usurpador que había falsificado los sellos de sangre. El Yasim se acercó, sentándose frente a ella. El fuego iluminaba las cicatrices de sus manos, las mismas manos que ahora estaban dispuestas a protegerla. Y tú tienes las pruebas. Las tengo grabadas en mi memoria y escondidas en el único lugar donde él no pensó en buscar. En los registros de las tierras más pobres y apartadas del reino, respondió Télida. Me envió aquí porque pensó que la montaña me tragaría. Pensó que un viudo roto y 3 niños salvajes se encargarían de hacerme desaparecer sin dejar rastro. Fue un plan perfecto. Un exilio que terminaría en tragedia sin mancharse las manos de sangre. En ese momento, el sonido de cascos cerrados golpeando la piedra congelada resonó en el exterior. No era un solo caballo, era un destacamento. El Yasim se levantó de un salto, alcanzando su hacha de doble filo que descansaba contra la chimenea. Sail bajó del altillo con su honda, y hasta la pequeña Aioni se puso de pie, con los ojos encendidos por una chispa de desafío que habría asustado al mismísimo Megnas. «Quédate atrás», ordenó el Yasim, pero Télida ya estaba abriendo la puerta. En el patio de la cabaña, bajo la luz de la luna que se filtraba entre las nubes, una docena de soldados con armaduras negras y capas de piel se alineaban frente a la entrada. A la cabeza, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el ojo derecho y un estandarte de cera roja desmontaba con parsimonia. Era el capitán Kaelen, el brazo ejecutor del gobernador. «Télida del linaje de los archiveros», dijo el capitán, su voz fría como el metal. «Por orden del gobernador supremo, queda arrestada por alta traición, robo de documentos oficiales y sedición. Los habitantes de esta cabaña serán ejecutados en el acto por dar refugio a una enemiga del Estado». El Yasim dio un paso al frente, su figura bloqueando casi por completo el umbral de la puerta. «En esta montaña no reconocemos más ley que la de la supervivencia. Y hoy, capitán, su supervivencia depende de que dé media vuelta y regrese por donde vino». El capitán soltó una carcajada seca. «Eres un montañés valiente, pero tus hachas no son rival para mis ballestas. Soldados, preparen. Esperen».
El grito de Télida detuvo la orden. Salió al porche, sosteniendo en alto un pequeño cilindro de metal que ninguno de ellos había visto antes. Era el sello original de la Casa de los Archiveros, un objeto que poseía un poder legal superior, incluso al del gobernador en cuestiones de sucesión. Capitán Kaelen, usted es un hombre de honor, o al menos eso dicen los registros de guerra. Usted sirve a la corona, no al hombre que se sienta en el trono por la fuerza. Si me mata aquí, matará la única prueba de que el verdadero heredero, el príncipe que todos creen muerto, vive en el monasterio del norte bajo un nombre falso. El silencio que siguió fue tan denso que el crujir de las brasas dentro de la casa parecía un disparo. Los soldados se miraron entre sí. La traición era una cosa, pero la legitimidad era el cimiento de su juramento. «Mientes para salvar tu pellejo», dijo el capitán, aunque su mano ya no buscaba la empuñadura de su espada. «Si miento, ¿por qué el gobernador envió a su mejor capitán a una cabaña olvidada en lugar de enviar a un simple verdugo?», replicó Télida. Él tiene miedo. Tiene miedo de que el eco de la montaña llegue hasta la capital. Y tiene razón, porque hoy el valle no está en silencio. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, un resplandor empezó a subir desde el fondo del valle. Cientos de luces, antorchas cargadas por los habitantes del pueblo, se movían por el sendero. El carpintero, el boticario arrepentido, las madres, los labradores. Todos subían la montaña. No venían con armas de guerra, venían con las herramientas de su trabajo. Guadañas, picos y antorchas. El pueblo, que había sido sacudido por la verdad de Télida, no estaba dispuesto a dejar que se la llevaran. El capitán Kaelen miró hacia abajo. Vio la marea de fuego humano que ascendía. Eran cientos de ciudadanos, y detrás de ellos el juez Valerius, quien traía consigo la autoridad del distrito. «Parece que la mujer enviada tiene más aliados de los que el gobernador previó», murmuró el capitán. Miró a sus hombres, quienes bajaron las ballestas al ver que la situación se tornaba políticamente imposible. Ejecutar a una mujer en secreto era una misión, masacrar a todo un pueblo frente a un juez real era un suicidio. «Váyase, capitán», dijo el Yasim, bajando finalmente su hacha. «Dígale a su amo que la montaña es muy alta y que la memoria de este valle es muy larga. Si vuelve, no encontrará a una mujer sola, encontrará a una familia que protegerá su hogar». Kaelen miró a Télida por última vez. Había algo de respeto en su mirada, la admiración que un soldado siente por un estratega superior. «El gobernador no olvidará esto. Habrá guerra». «Entonces que sea una guerra de verdades», respondió Télida, «porque ahora el eco ha empezado a hablar, y no se detendrá hasta que el trono tiemble». Los soldados montaron y se retiraron hacia las sombras del bosque, evitando el encuentro directo con la multitud que subía. Cuando el pueblo llegó a la cabaña, no hubo gritos de guerra, sino un suspiro de alivio colectivo. El juez Valerius se adelantó y le entregó a Télida un documento sellado. «He enviado un despacho oficial al Alto Consejo», dijo el juez. «Las pruebas que usted entregó han sido validadas. Mennas y sus socios han confesado no solo sus crímenes aquí, sino su conexión con la red de corrupción de la capital. Usted está bajo la protección de la ley del distrito. Ya no es una exiliada, Télida. Es una ciudadana libre». La multitud empezó a dispersarse lentamente, regresando a sus hogares con la satisfacción de haber hecho lo correcto por primera vez en una generación. La montaña volvió a su silencio habitual, pero era un silencio diferente. Un silencio de paz, de victoria. Esa noche, la última de la primera semana, Télida se quedó sola en el porche con el Yasim. El frío seguía allí, pero ya no calaba hasta los huesos. Los niños dormían plácidamente dentro de la casa. Sei ya no soñaba con venganza, Aegon ya no tenía miedo de su propia voz, y Kir dormía abrazado a su pájaro de madera, sabiendo que el mañana no era una amenaza. «Te irás, ¿verdad?», preguntó el Yasim. No había amargura en su voz, solo una aceptación melancólica. Télida miró hacia las estrellas, que brillaban con una intensidad feroz en la altitud de la montaña. «Tengo que ir a la capital. Tengo que terminar lo que mi padre empezó. El reino necesita saber la verdad». Pero se giró hacia él y tomó su mano. La mujer enviada murió en esa tormenta de la primera noche. La mujer que está aquí ahora sabe que tiene un hogar al que volver.
El Yasim apretó su mano. Esta cabaña siempre tendrá una ventana abierta y fuego en el hogar para ti. El valle ya no te llama la enviada. Ahora te llaman la dama del eco. La mujer que nos enseñó que la piedra puede romperse si se le golpea con la verdad. Los meses pasaron. La historia de lo que ocurrió en aquella montaña se convirtió en una leyenda que se contaba en las tabernas y en las cortes. Se decía que una mujer sola había derrotado a un consejo corrupto y que un montañés viudo había recuperado su alma. El valle prosperó, las aguas de la montaña trajeron riqueza a todos y la justicia se convirtió en la piedra angular de la comunidad. Télida cumplió su promesa. Viajó a la capital y, con el apoyo del juez Valerius y las pruebas que custodiaba, inició el proceso que finalmente derrocaría al usurpador. No fue una guerra de espadas, sino de documentos, de leyes y de la voluntad de un pueblo que ya no tenía miedo de gritar. Un año después, en el primer aniversario de su llegada, un carruaje elegante, pero sin los emblemas del opresor, subió de nuevo por el sendero de la montaña. Esta vez, el cochero no tenía prisa por irse. Se detuvo frente a la cabaña que ahora tenía ventanas grandes, un jardín de flores de invierno y una estructura de madera nueva que olía a cedro y a vida. El Yasim salió al porche. Ya no era el gigante descuidado y huraño, su barba estaba recortada y sus ojos reflejaban la luz de alguien que ha encontrado un propósito. Detrás de él, 3 niños corrieron hacia el carruaje. Seil, ahora un joven fuerte que ayudaba en la gestión de las aguas Sayuni, cuyas palabras ahora llenaban libros de poemas Sikir, que reía a carcajadas. La puerta del carruaje se abrió y Télida bajó. No vestía sedas reales, sino la misma lana resistente que había usado durante su primera semana. Se miraron y, sin necesidad de palabras, comprendieron que el eco de la montaña finalmente había encontrado su respuesta. «Bienvenida a casa», dijo el Yasim. Y mientras el sol se ponía tras las cumbres de granito, el Valle de las Sombras finalmente cambió su nombre. A partir de ese día, fue conocido como el Valle de la Luz, el lugar donde una mujer enviada para desaparecer terminó enseñando a todo un mundo cómo volver a nacer. Porque a veces el destino no nos envía a donde queremos estar, sino a donde más nos necesitan. Y en la soledad de una montaña, entre un viudo roto y 3 niños olvidados, Télida encontró la fuerza no solo para cambiar una historia, sino para escribir una nueva. Este ha sido el final de nuestra historia en Eco de los Cuentos. Esperamos que este relato de justicia y valentía te haya inspirado tanto como a nosotros. Si quieres más cuentos que desafíen el destino y toquen el corazón, no olvides revisar nuestros otros videos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima historia.